finanzas, sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que deseas saber está aquí. Consejos oportunos. Con la pastora Marta de Márquez. Y bien, audiencia, qué mañana más linda. Y usted está ahí esperando, por supuesto, del otro lado del receptor, que se hagan las 9:30, porque usted sabe, viernes a esta hora, nosotros compartimos con ustedes el espacio de consejos oportunos. Y ya está con nosotros la pastora Marta de Márquez, que nos va a acompañar un viernes más para compartir juntos la palabra de Dios. Bienvenida y buenos días, pastora. Buenos días, un privilegio, una vez más, como vos decís, un hermoso día, a disfrutarlo. Creo que para el fin de semana tenemos lluvia, así que tenemos todo completito. Bueno, hay de todo, es para todos los gustos. Para el que le gusta sí. Con o sin lluvia. Sí, ayer, un poco más de calor, ayer un poco menos. Sentía a varios, decía, ¡qué calor! Y bueno, ahí disfrutaban los extremistas del calor, ¿no? Como sí. Y después hay otros que están extrañando un poco más del clima templado, más moderado. Así que qué bueno es, ser agradecidos. Gracias por el calor, gracias por la lluvia, gracias por todo, porque Dios lo envía todo con un propósito, ¿no? Amén. Sin duda alguna, nunca lo vamos a comprender, a entender, pero Dios, que tiene el control del mundo entero, sabe qué cosas necesita aquí en la tierra. Así que a disfrutar. Hoy vamos a hablar un poco, aparte de estar despiertos y no permitir que nuestro espíritu se apague. Dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, el Señor todavía vive hoy. Su poder nunca ha disminuido, su palabra nunca ha cambiado. Las cosas que Él hizo en los días bíblicos todavía vive para hacerlos hoy. No hay una carga que no pueda llevar, ni un grillete que no pueda romper. Perder lo que un día se tuvo, olvidar lo que un día se portó, vivir una vida tan lejos como podemos de lo que Dios nos llamó a ser y hacer. Quizás ninguna de estas cosas implica haber perdido la salvación, sin embargo, significa estar lejos de aquello para lo que fuimos creados y apartados desde el vientre de nuestra madre. Experimentar un avivamiento personal implica replantearnos y repensar qué es estar avivados. Un avivamiento no es otra cosa que arder por dentro y por fuera por la presencia de Dios. Es imposible arder lejos de donde está el fuego. No significa los dones, los talentos, la unción o reacciones a la unción. Esas son manifestaciones de la presencia de Dios. El avivamiento más poderoso no es el que las multitudes ven, sino el interno, el que nos moviliza, el que nos lleva a salir de lo cómodo, lo conocido, lo razonable, lo seguro y caminar sobre las aguas de lo imposible. Todo avivamiento real traerá una indudable movilización interna y externa. Interna porque nos lleva a hacer cambios reales y a tomar decisiones. Y externa porque nos moviliza hacia donde están el llamado, las almas, la necesidad y la pasión de servirles toda nuestra vida. Sí se habla de avivamiento, pero no de movilización, hablamos tan solo de mantenimiento. Ese quizás sea uno de los riesgos de volvernos a un enfoque tan profético, perdiendo de vista la realidad del cielo, del infierno
y del sentido de urgencia para salvar almas. El reino de Dios no es concebido desde la perspectiva del mantenimiento, sino desde el avance y la movilización. Todos los grandes avivamientos masivos de la historia comenzaron con avivamientos personales, es decir, Dios primero despertó el espíritu de una persona, lo encendió con fuego y lo movilizó. Esa movilización tuvo diferentes rostros, lugares y culturas. A veces fue en una multitud y otras veces fue hacia una sola persona que al final terminó convirtiéndose en millones. Nunca tengamos en poco el potencial que tiene una pequeña llama. Recordemos que todo gran incendio comienza con una chispa. Cuando apagamos su espíritu por inercia, apagamos también nuestro espíritu. Una herida, una traición, un desencanto, en realidad era una expectativa incoherente con la realidad o quizás un pecado con el que no sabemos cómo lidiar, o son situaciones que el enemigo no dejará de usar para alejarnos de lo que nos hace bien y nos bendice. A nivel ministerial, el trabajo con la gente, el desgaste, la rutina y la posición son cuestiones que muchas veces desgastan y apagan el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Pensamos equivocadamente que nos estamos secando, apagando por causa del lugar exterior o la iglesia donde pertenecemos, cuando en realidad deberíamos pensar que nos secamos o nos apagamos por alejarnos del lugar interior al que pertenecemos, que es el lugar secreto al que dejamos de asistir. El pábilo que dejó de humear o la zarza que dejó de arder. Pero por otro lado, también es verdad que muchos hombres de Dios y las instituciones que representan apagaron preciosas manifestaciones del Espíritu Santo. No siempre con mala intención, sino a causa de la ignorancia, en nombre del orden, o por no entender los tiempos, las formas inexplicables y los misterios que representa cada mover de Dios en particular. Existen lugares espirituales y ministeriales secos, sin pastos verdes para pastar y sin aguas frescas para beber, y en todos esos años se condena a quien desesperadamente está buscando refrescar su alma en medio de esa sequía. No debería preocuparse más de la estructura que de la estatura. Ambos son importantes, pero la estatura espiritual es más importante que el sistema y la estructura ministerial. Cuando priorizamos la estructura a la estatura, la estructura ahoga y apaga el fuego que nos daría la estatura. Crecer en presencia, en pasión, en búsqueda y en transformación personal es el primer paso para que la congregación que diriges sea bendecida con todo eso y más, pero en forma corporativa. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. De Jeremías. El mover del Espíritu Santo puede ser una bendición para miles, pero también representa un peligro para unos pocos, porque expone nuestra y nos revela y trae cambios genuinos y reales. Es difícil fluir en el río del Espíritu con lo que se tiene, no es ese, o no se puede producir. Cuando nos dormimos y nos apagamos de un momento a otro, ¿cuánto tiempo toma dormirnos? Porque el espíritu se duerme. A lo largo de la historia, junto con todo avivamiento, se levantan enemigos para intentar, primero, denunciar que tal mover no era de Dios, y luego apagarlo, como diera lugar.
al mover del Espíritu Santo lo han llamado brujería, fanatismo, emocionalismo, encuentros cercanos del tercer tipo, manipulación de masas y tantas otras cosas. El mover ha tomado diferentes formas, diferentes rostros y diversidad de culturas a través de los siglos. Casi siempre la persecución no vino de quienes mal hemos llamado mundanos, sino de los conocedores, de los doctos, los que creen que interpretan y conocen a Dios mejor que Él mismo, al punto de dictarle cómo debería moverse. Muchos de los que hoy critican son los mismos que un día tuvieron un mover y ya no lo tienen. Les quedaron la estructura, la fórmula y los ingredientes, pero no el espíritu para hacerlo. De tanto criticar a otros, de tanto señalar y de intentar determinar que era de Dios y que no, se secaron y solo sobrevivieron gracias a la estructura que aquel mismo mover de Dios les dio. Jesús llamó a ese pecado blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni más ni menos que atribuirle al enemigo, al diablo o a la carne una obra de Dios. No esperes respuestas de quien no las tiene. Aun si es alguien espiritual, es posible que lo que experimentas dentro de ti, nadie en este mundo puede explicarlo, excepto el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sé que lo que estoy experimentando es realmente de Dios? No lo sabemos tal vez por las formas o las reacciones que podamos tener en esas formas. Lo sabemos más bien por causa de que todo mover que venga del Espíritu traerá frutos, traerá cambios, traerá transformación y te llevará a una más y mejor versión de ti mismo que el espejo de Cristo. El mover del Espíritu Santo provoca cambios inexorables en nosotros. Cuando algo viene de Dios, la señal es que nos cambia real y profundamente, provoca arrepentimiento genuino y nos lleva a la transformación de un nuevo hombre. No existe religión ni teología que puedan hacer lo que pueda hacer en un solo instante el mover del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos ese mover del Espíritu Santo? Nada puede cambiar la historia de un ser humano sino un mover genuino del Espíritu Santo. Y sí, también concuerdo con lo verdadero a lo largo de la historia que se ha manifestado. Lo falso, según Jesús habló del trigo y de la cizaña, se ven igual, crecen igual, pero no son iguales. No apaguéis al Espíritu. No quiero que el mundo defina a Dios por mí. Quiero que el Espíritu Santo me revele a Dios. Espíritu aquí se traduce si significa que no apaguemos el aliento, el viento, la respiración, el soplo de vida. Da la idea de que si dejamos de respirar, sin duda, naturalmente moriremos. Y que si dejamos de respirar el espíritu, estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que sucede cuando apagamos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Dios es soberano. Fue tan soberano como para elegir a Israel como pueblo escogido y después elegir al resto de los pueblos como suyo propio. Dios escoge a quien Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. No necesita pedirnos permiso a nosotros. En la Jerusalén de Jesús había tantos maestros, doctores de la ley, escribas, fariseos, estudiosos, sacerdotes, levitas y tantas otras personalidades de digna distinción. Sin embargo, cuando se trató de revelar y manifestar el corazón del Padre, vemos a Jesús revelándole a la mujer samaritana la verdadera adoración.
A la mujer sirofenicia le reveló el principio de la liberación como el pan de los hijos. Al centurión romano le manifestó los principios de la verdadera y genuina autoridad espiritual. Y a través de la historia del buen samaritano reveló el poder de la sanidad y la restauración de los rotos y quebrados. Siempre nos preguntamos por qué no se les manifestaron estos misterios a los que estaban mejores y se encontraban más cualificados. Porque todo mover del Espíritu es soberano, tal como lo es el Espíritu Santo. No pide permiso, no le interesan nuestras opiniones, ni nuestras estructuras. No se trata de cuánto podamos saber, sino si estamos dispuestos a pagar el precio por lo que ya sabemos. Nos escondemos, y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La primera reacción cuando hemos caído en el error es escondernos y fingir que no pasó lo que en verdad pasó. Escondernos es nuestra primera respuesta ante el pecado. La mayoría de las personas buscan evitar un contacto visual cuando tienen algo que esconder. Solo algunos que son grandes mentirosos pueden mentir mirando fijamente a los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Es por lo que cuando el espíritu se apaga o se duerme, o cuando entramos en grandes crisis por errores o caídas que consideremos imperdonables, nos escondemos y pretendemos volvernos invisibles. Adán y Eva se escondieron. Elías se escondió. Nosotros nos escondemos cuando estamos en problemas y buscamos culpables. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Naturalmente, luego de pecar, buscamos a quién culpar, a quién señalar. Seguimos el camino de nuestros ancestros, Adán y Eva. Dios le pidió cuentas a Adán, que culpó a Eva, quien a su vez culpó a la serpiente. Tenemos la tendencia a evadir responsabilidades cuando nuestro espíritu se apagó. Por eso, el primer paso para toda restauración comienza en asumir el error de lo que hicimos mal, agachar la cabeza y reconocer la necesidad de un cambio. A esa palabra la Biblia le llama arrepentimiento. La decisión más torpe cuando nos metimos en problemas es ponernos a buscar culpables en lugar de buscar soluciones. El deseo de Satanás es que corras y huyas del Padre, mientras que el deseo y el corazón del Padre es justamente lo contrario, que corras a Él y hacia Él. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nos enfocamos en los errores ajenos. Cuando queremos evadir nuestra condición espiritual, nada mejor que buscar errores y defectos en todo y en todos. Es como un mecanismo en donde evadimos la realidad de nuestra propia vida para ver lo mal o peor que están los otros. Vivir para ver los errores de otros y no los nuestros es una de las razones por las que existen tantas personas demoradas sin poder avanzar en la vida. Cuando somos incapaces de la autocrítica, somos incapaces también de trabajar y enmendar nuestras propias debilidades. Al ver a una persona hablar de otros permanentemente, se deberían encender todas las alarmas acerca de la condición espiritual en la que se encuentra, el espíritu que porta y el tipo de corazón que posee. No solo observamos los errores de los demás,
sino que los magnificamos y nos escandalizamos por cosas mucho menores que nuestros propios errores. Tapamos nuestros pecados con otros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las trampas del enemigo para poder hundirnos más es engañarnos, haciéndonos creer que, como ya se cometió un pecado, está todo mal y que otro pecado quizás taparía el primero. Fue lo que le pasó a David. Cuando Betsabé quedó embarazada, buscó cómo hacer pasar a ese hijo como si fuera de Usías, su amigo. Todos tenemos un poco de David cuando queremos tapar un error con otro error. Es una gran mentira que solo provoca que nos hundamos en un pozo más profundo, más oscuro y estrecho. Ese es el inicio oficial de una doble vida inmoral, hacer que nuestro personaje oculte muy bien las miserias del personaje, del otro personaje. En ese juego de máscaras se desarrolla una vida muy miserable, porque nada es real en ninguno de los dos. Justamente ese es el significado de las palabras hipócrita, alguien que se esconde detrás de una máscara o un personaje. En esta historia, en esta instancia, las cosas de Dios se vuelven gravosas, todo se vuelve tedioso, porque se apagó el fuego, se apagó la pasión y el deseo de servir. Lo que antes no costaba hacer, ahora cuesta muchísimo. Las cosas que antes nos provocaban alegría, ahora se nos hacen cuesta arriba. Buscamos excusas para no hacerlas y lentamente el nivel de compromiso va decayendo. Ese es el lugar en donde el enemigo trabaja y destruye, teniendo al débil y enfermo lejos de la manada. Cuando dejamos de servir y estamos solos, nos volvemos blanco fácil para que Satanás trabaje en el alma del cristiano, hasta lograr secarlo y llevarlo nuevamente al mundo de donde salió. No hemos visto 1 ni 10, sino miles de personas que siguieron este ciclo o patrón de conducta. Y es que cuando el espíritu se empieza a apagar, comenzamos a quejarnos y a poner en una perspectiva negativa el servicio a Dios y a las personas. Lo vemos como una carga difícil de llevar, lenta y paulatinamente. El nivel de compromiso va decreciendo, lo que antes nos llenaba ahora nos drena. Comenzamos a dimensionar el servicio y el llamamiento después de la perspectiva de pérdida o ganancia, y de pronto hasta cuestionamos aspectos como el tiempo, el dinero y las fuerzas. Perdemos el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos y el enemigo empieza a ganar terreno y a tomar fuerza en argumentos de la mente que no se enfrían y nos apagan. Tal cual es así, hemos visto a lo largo de todo nuestro ministerio como personas se han ido apagando en el espíritu y alejando de los caminos del Señor, creyendo, a veces sucede, ¿no? Una rama, si se corta de un árbol, por un tiempo va a permanecer verde, pero si está cortada el tronco, realmente se va a terminar secando. Y a veces tenemos esa intuición de que no, que seguimos bien, que todo va bien, pero a la larga se terminan secando. Y con mucho dolor a veces vemos mamás que se han apartado de los caminos del Señor, y con mi esposo a veces vemos con alegría que los hijos o los nietos dicen: mi abuela me traía aquí, pero ella se apartó, pero este es mi lugar y esta es mi casa, y vuelve. Y yo doy gracias a Dios por esas semillitas sembradas del Evangelio, de la palabra de Dios, que en su tiempo dieron el crecimiento, ¿no? Y vuelven a los caminos del Señor. Pero
¿Cuál es el consejo? No te apartes de los caminos del Señor. No permitas que el enemigo, que yo digo que es el bombero que apaga el fuego, el Espíritu Santo en tu vida, sino que al contrario tú te acerques cada día más al Señor, que busques en Él las respuestas. En estos días un hombre me decía, pero Dios no escucha mis oraciones. Le digo, ¿no será que vos no lo oís? ¿No será que no estás en una verdadera comunión con Dios, que no conoces ni siquiera la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo? Y bueno, a veces nuestro pecado nos aleja del Señor y de los caminos del Señor, y a veces decimos eso, Dios no me escucha, pero Dios sí nos escucha. Oramos. Oh Dios precioso, Dios amoroso, bendice a todas aquellas personas que en esta hora están en comunión, Señor, y que tú puedas estar haciendo tu obra preciosa, maravillosa. Tú eres un Dios que dices en tu palabra, claman los justos y Jehová los oye. Señor, tú nos oyes todas nuestras oraciones, aún nuestro arrepentimiento, tú lo ves, tú ves el corazón, tú ves las lágrimas, juntas esas lágrimas. Señor, nada se escapa delante de ti, y pedimos que tú obres con poder en las vidas, que esas personas puedan reconciliarse contigo si es que se han apagado, si es que se han alejado. Ya es el tiempo de volver a tus brazos amorosos y correr a tus brazos amorosos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Qué lindo es poder compartir con ustedes, audiencia, cada viernes. Ya saben, 9:30 de la mañana es el punto de encuentro para tener esta oportunidad, y todas las semanas, los viernes, por la 91.5 SOE FM, disfrutamos de este espacio junto a la pastora Marta de Márquez. Gracias, pastora, por acompañarnos una semana más. Un privilegio. Será hasta la próxima. Nos vamos a esa pausa, y tras la pausa tenemos mucho para disfrutar.